a Dios para esta crisis. Somos culpables de no haber predicado para este momento. Ahora, la Biblia dice que todas se cabecearon, las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas, pero todas 10 se durmieron. Posiblemente así nos pasó esta vez. De pronto usted dice, bueno pastor, pero esa palabra no es para mí, yo soy un hombre, una mujer de oración, yo soy un hombre de ayuno, de búsqueda, yo busco a Dios, ok, pero reconozcamos que entonces nos dormimos, aún con la unción, aún con el Espíritu Santo en nuestras vidas nos dormimos, porque no pudimos ver en el Espíritu, no pudimos oír en el Espíritu de esta crisis del coronavirus. Ahora, Dios nos está dando una oportunidad de arrepentirnos. Porque mientras tengamos vida, mientras tengamos salud y mientras su misericordia esté de nuestro lado, es una oportunidad que Dios nos está brindando. Yo quiero que tú sepas, la guerra en esta vida no se termina hasta el día que tú no te vas al cielo. Yo le dije una vez a alguien, la vida en sí misma es conflicto. Porque cuando el hombre se llega a la mujer, él bota millones de espermatozoides en el semen. Y esos millones de espermatozoides van corriendo o viajan por el útero de la mujer. Y el primero que llega y agarra un óvulo, ese es un niño o una niña. Es decir, usted que me está viendo, yo que estoy aquí sentado, ganamos en esa carrera. Desde el momento que usted sale de la bolsa donde usted está en su padre, usted sale a batallar. Así que la vida en sí misma es un conflicto, es una guerra, es una batalla diaria. Y la iglesia debe aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando de arrepentirnos. El número 2, debo aborrecer y odiar el pecado en general. Es decir, el pecado como tal, debo aborrecerlo. Pero hay algo más tremendo, debo aún odiar mi propio pecado. Es decir, el pecado favorito, el que me gusta, con el que me siento bien. Es fácil arrepentirte de los que no te gustan, pero qué difícil es soltar el que te gusta. Debemos aborrecer aún nuestra propia personalidad si es contraria a Dios. Vamos a leer Hebreos 1:9. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, hablando de Jesucristo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Escúchame bien. Repito, debemos aborrecer y odiar el pecado en general y aún odiar nuestro propio pecado, es decir, nuestro pecado favorito. Pero debemos también aborrecer aún nuestra personalidad si es contraria a Dios. Y Dios le dice a Jesús, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Es decir, si escúchame bien tú que me estás viendo, que me estás oyendo, y tú que me vas a escuchar cuando ya esto quede grabado. Si tú o yo, después de esta crisis, seguimos siendo iguales, significa que no aprendimos nada. Significa que ni siquiera el horno que Dios permite que Nabucodonosor prenda, porque esto desde un principio lo dije, esto no es de Dios. El horno que prendió Nabucodonosor no era de Dios, era de Nabucodonosor. Pero aún en ese horno de fuego, Dios estuvo con ellos. Y aún en esta crisis de la pandemia, Dios está contigo y está conmigo. Pero Dios ha permitido, escúchame bien, este horno para sacar lo mejor de nosotros. Si nosotros como iglesia seguimos justificando nuestros pecados, nuestras mediocridades, nuestras faltas, nuestros errores, nuestra vida insensata, nuestra vida indiferente hacia las cosas de Dios, nuestro enfriamiento, nuestra tibieza espiritual como algo que de decir, que yo soy así, o es que los Martínez somos así, o es que los Romeros somos así, o dependiendo de tu apellido te justifica y dice que esto es herencia de Flores o Mesa, yo no sé cuál es tu apellido, pero tú tienes que entender, yo tengo que entender que si aún mi personalidad es contraria a Dios, yo debo aborrecer mi personalidad, yo debo darle muerte al yo debo darle muerte a mi personalidad, porque Jesús dijo, el que me quiera seguir, el que quiera ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme, porque todo el que quiere salvar su vida la va a perder, y todo el que la pierde por mí la va a ganar. Ahora, entonces, lo primero que yo debo hacer, vamos a recordar lo primero, aceptar la oportunidad que Dios me da de arrepentirme. Mira, no sigas jugando, porque el diablo no está jugando. Leí en la noticia antes de venir a la transmisión en vivo
que Colombia ya lleva 900 y pico casos de coronavirus y llevamos 31 casos de recuperación y creo que 10 muertos. O sea, Dios ha sido misericordioso. Pero nosotros debemos entender, nosotros debemos comprender que no podemos jugar con esto, hacer un tipo de iglesia o de creyente, o hacer un tipo de persona que toma las cosas relajadas. Como que bueno, no, ya yo voy a sentarme a esperar que esto pase. No, tenemos que aprovechar esta oportunidad de que Dios ha permitido que tú sigas con vida. Arrepiéntete, busca la palabra de Dios, busca a Dios antes que sea demasiado tarde. Eso es lo primero. Lo segundo, debes aborrecer el pecado, debes aborrecer tus pecados favoritos, y aún tu personalidad, si es contraria a Dios, debes darle muerte, es decir, negarte a ti mismo. Ya basta de vivir a las anchas de nuestros caprichos personales. Ya basta de vivir a las anchas de nuestras ambiciones personales. Tiempo que tú pongas a un lado tus caprichos personales. Y es tiempo que pongamos a un lado nuestras ambiciones personales y podamos decir: Señor, yo necesito hacer tu voluntad. Yo me rindo a ti, Señor. Yo reconozco que no estoy caminando contigo. Yo reconozco que estoy superficial, no estoy en la profundidad. Estoy como cuando tú le dijiste a Pedro: boga mar adentro. En otras palabras, Pedro, en la orilla no se pescan peces grandes. Tienes que ir a la profundidad conmigo si quieres peces grandes. Esto significa, si tú quieres una gran revelación, tienes que irte a lo profundo con Dios. En la orilla tú no puedes recibir grandes cosas del reino de Dios. La Biblia también nos habla del río de Ezequiel. Dice que primero llegaban los tobillos, después a las rodillas, después a los hombros, y después ya no podían sino nadar porque tapaba. Ese es el río del Espíritu que tiene que volver a la iglesia, donde la iglesia se sumerge con Dios y es una con Dios y se sujeta a Dios. Amén. Ahora, número 3 de lo que debo hacer. Número 3 de lo que debo hacer. Debo humillarme. Debemos humillarnos, porque solo la humillación ante Dios puede cambiar esta crisis mundial que estamos enfrentando. Segunda de Crónicas 7:13 dice: si yo cerrare, hablando Jehová, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, mira lo que dice Dios, vamos a ver, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, es decir, la solución a esto es la humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Escuchen. La humillación y el corazón arrepentido son el imán que atrae la misericordia. Esto es una palabra clara. Dios está diciendo: si yo cierro los cielos, si no envío lluvia, si mando a la langosta que consuma la tierra, si les envío pestilencia, la única solución es que mi pueblo se humille, que se arrepientan, que oren, que se vuelvan de sus malos caminos. Y entonces dice que Él oirá nuestra oración, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Yo quiero que tú entiendas que, repito, la humillación y el corazón arrepentido son el imán que atrae la misericordia divina. No hay otra salida. No hay tal cosa como... Yo me pregunto, ¿dónde quedaron los predicadores parta por esta palabra? Yo me hago esa pregunta, ¿dónde quedaron? Parta por esta palabra. ¿Dónde quedaron nuestros sueños de protemplo, de mega iglesias, de coliseos? ¿Dónde están nuestras agendas? Esto es evidente que Dios nos está llamando a una purificación. Repito, Dios nos está llamando a una purificación. No importa el dinero que tengas en el banco, no importa la capacidad monetaria que tú como iglesia, como ministerio manejes, no importa qué tan gorda esté tu chequera, si tú y yo no entendemos que sin la humillación, sin el arrepentimiento, esto no se irá, no se va a ir. Una pregunta: ¿servirá de algo el evangelio de Parta por esta palabra?
¿Servirá de algo ese evangelio de que si tú das 500,000, Dios te da 5 millones? ¿De qué sirve eso ahora? Dios nos está llamando a poner la mirada en Él y no en las cosas materiales. Amén. Repito, la humillación y el corazón arrepentido son el imán que atrae la misericordia divina. Muchos están sentados y acostados en sus casas. Muchos cristianos, pastores, líderes, están sentados y acostados en sus casas esperando que esto pase y todo vuelva a la normalidad. Cuando el raqueto en el púlpito, hay mucho fletero en el púlpito que atraca sin pistola, pero atraca con palabra, con la palabra. Necesitamos nosotros realmente volver al Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir una cosa, independientemente si usted quiere creerme o no quiere creerme, esta palabra que yo te estoy compartiendo la busqué 2 días en oración, y no digo que yo sea un super mega profeta, ni tampoco estoy diciendo que yo soy el super mega pastor. Quizás el pastor más insignificante y el más pequeño en toda la ciudad de Cartagena soy yo, pero humildemente yo comparto contigo, según la gracia que me ha sido dada, de que Dios nos está llamando a una humillación. Dios nos está llamando a dejar tanta sinvergüenzura. Mira, hay gente que todavía está esperando, como te dije, muchos cristianos, pastores y líderes están sentados y acostados en sus casas esperando que esto pase y todo vuelva a la normalidad, cuando en realidad ya nada será igual. No podemos seguir esperando que las cosas pasen, porque no van a pasar hasta que no lleguemos aquí. Si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo, si buscáramos a Dios en arrepentimiento. Te voy a decir 5 cosas en la Biblia que se solucionaron con humillación y arrepentimiento. Número 1, cuando Dios le dijo a Moisés, quítate que voy a destruir a este pueblo, dice que él se humilló ante la presencia de Jehová con su rostro en tierra y clamó por misericordia, y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. En otras palabras, ahí está el poder de la humillación. Número 2, cuando venía la gran venía el gran ejército contra Josafat, y dice que Josafat se humilló y convocó ayuno y adoraron ante Jehová, y Jehová los libró de las manos de sus enemigos. Número 3, cuando Esther y Mardoqueo se vieron con peligro de muerte, la oración, el ayuno, la humillación fueron las respuestas a esa crisis. Número 4, cuando David vio que venía la mano de Jehová sobre él, se fue al ayuno y a la oración y detuvo la espada, a pesar de que la palabra se cumplió, pero Dios le dijo, por amor a ti no lo haré en los días tuyos, sino en los días cuando ya tú no estés sobre tu descendencia. Y número 5, podemos ver otro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar a enfrentar al mundo como un hijo de Dios, porque nunca nadie se había llamado hijo de Dios, por eso fue que él lo mata. Él estuvo en 40 días y 40 noches de ayuno. Yo quiero que usted sepa, querido hermano y hermana que me está viendo y que vas a verme después, Dios te está llamando a una humillación, Dios te está llamando a un arrepentimiento, Dios me está llamando, Dios está llamando a su iglesia que vuelva al primer amor, que volvamos a las primeras obras, que volvamos a esa pasión que teníamos antes, que regresemos a esos ayunos, a esas oraciones, a esas vigilias, a esa búsqueda incansable, y que dejemos a un lado tanta visión de la carne, tanta agenda de hombre, porque ahora somos muy profesionales en el púlpito. Predicamos bonito, sonreímos bonito, se peinan bonito, pero qué malos somos para practicar lo que predicamos. Amén. Ahora, número 4, los cristianos debemos dejar el orgullo, la división, el celo ministerial, la competencia y la envidia. Repito, los cristianos debemos dejar el orgullo, la división, el celo ministerial, la competencia y la envidia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos dejar? El orgullo. En el punto número 4 terminamos, ya estamos para terminar. Dios no quiere nada con gente altiva. Salmo 138, verso 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios no quiere nada con gente altiva.
Entonces la iglesia, nosotros como creyentes debemos morir a esa prepotencia. Debemos morir a ese orgullo, a esa altivez que tenemos muchas veces. Por eso yo no creo en pastor que anda con el montón de escoltas como si fuera narcotraficante. Una cosa es que un pastor esté amenazado de muerte y la misma policía le ofrezca seguridad. Bueno, tiene que recibirla, porque de una manera u otra Dios lo está librando, sea por sus ángeles o sea por los policías, tiene que recibirla. Pero otra cosa muy distinta, como un audio que había por ahí, varias personas me lo enviaron preguntándome, pastor, ¿esto es cierto? Y yo le digo, eso es falso. De un audio de que un pastor llegó a Maicao en camioneta y con guardaespaldas y con pistolas, mire usted eso, y dio una profecía de que ese día iba a caer a las 9 de la noche, no sé qué cosa, y había que escribir en un papelito, la sangre de Cristo tiene poder para que el demonio no entre. Y lo peor del cuento es que la gente cae en todo eso. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo a Dios. Tenemos una iglesia entontecida, tenemos una iglesia ignorante, una iglesia que lo confunde cualquiera, una iglesia que no ha llegado a la estatura y la plenitud del varón de Cristo, una iglesia que ni siquiera sabe si Ageo está en la Biblia. Tenemos líderes que cuando el pastor dice, busca Miquea, dicen, ¿y ese libro cuál es? Porque nunca lo han leído. Tenemos líderes en las iglesias sentados que no saben quién fueron los profetas mayores ni menores, pero sí saben quién es Gracie Rendón, y sí conocen a Shakira y a J-Lo, pero no conocen a los profetas, no conocen a Pablo, no conocen a Pedro. Y por eso es que tenemos una iglesia que está muy decadente en el espíritu, muy decadente en el espíritu. Amén. Ahora, por el hecho, ya estamos terminando, por el hecho que tú estés un domingo sentado en la iglesia, no te hace mejor persona que aquellos que no se congregan. Repito, por el hecho que tú estés un domingo sentado en la iglesia, no te hace mejor persona que aquellos que no conocen aún a Jesucristo. En vez de estar criticando, ora por ellos. Dios necesita humildes intercesores. Santiago 4, verso 6. Pero Él, hablando de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, por el hecho que tú estés un domingo sentado en la iglesia no te hace mejor persona que aquellos que no van a la iglesia. Tú no fuiste puesto en la iglesia porque tú seas mejor que nadie. A ti te alcanzó la misericordia de Dios. Acuérdate y vete un momentico por última vez al pasado de donde Dios nos sacó. Y miremos que nosotros también andamos en los mismos pecados y aún cosas peores que los que hoy están en el mundo. Así que Dios no nos tiene en la iglesia porque nosotros somos mejores que nadie, sino que su misericordia nos alcanzó porque alguien oró por ti. Tú tienes que orar que la misericordia de Dios alcance a alguien más. Ahora, la competencia, esa competencia ministerial se tiene que acabar. Es algo que debe desaparecer del pueblo de Dios. 2 Corintios 3, 5 al 6 dice, 2 Corintios 3, 5 al 6 dice 2 Corintios 3, 5 al 6, no que seamos competentes con nosotros mismos, fíjese, no es que tú seas competente por ti mismo para pensar algo como de ti mismo, sino que tu competencia, es decir, quien te hace competente, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, no te creas que tú eres competente, y la palabra competente es que estás capacitado para lo que se te confió. Tú no estás capacitado por tu propia fuerza, Dios te capacitó. Así que la competencia de que eso tiene que morir en esta ciudad y en todo el mundo entero. Pero vamos a hablar de Cartagena. Esa competencia que hay en muchos pastores, no en todos, pero en muchos, de cuál es el que tiene la iglesia más grande, cuál es el que tiene la camioneta más grande, cuál es el que tiene el mejor equipo de sonido, los mejores audiovisuales.
cuál es el que tiene una idea mejor, cuál es el que va a construir coliseo más grande, se tiene que acabar. Porque yo se lo digo y lo sostengo delante de la presencia de Dios. Dios va a barrer con su poder toda competencia de hombre, y muchas iglesias son como peceras y el agua se les va a acabar, y cuando el agua se acaba en la pecera, los peces empiezan a saltar para buscar otra pecera, porque si no se ahogan. Y mucha gente tiene muchas almas, muchos pastores tienen mucha gente, pero ellos no están realmente guiando a esa gente hacia Dios, sino que están tratando de guiarlos hacia ellos. Las ovejas no son de ningún pastor, las ovejas son de Dios. Los pastores somos fieles administradores de la grey de Dios, pero no somos dueños, porque ninguno de nosotros morimos por esas ovejas. Imagínate, si no podemos ni siquiera orar una hora por ellos, como ni siquiera podemos orar a veces una hora por ellos, ¿tú crees que vamos a poder dar la vida por ellos? Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Ahora, el celo ministerial y la envidia entre ministros ha destruido más iglesias. Repito, el celo ministerial y la envidia entre ministros, entre pastores, entre iglesias, que no, que yo soy de esta iglesia, que de dónde eres tú, no, yo soy de sin nombre, yo soy de Ríos de Vida, o yo soy de Nueva Jerusalén, o yo soy de la Unción, o yo soy de en Cristo somos diferentes, o yo soy de Renacer por una Esperanza Viva. Tú no eres de esa iglesia, tú eres de Cristo, tú te congregas en esa iglesia, pero tú no eres de esa iglesia, tú le perteneces únicamente y exclusivamente a Jesucristo. Ahora, repito, eso se tiene que acabar, ese celo, esa envidia, esa división. El celo ministerial y la envidia entre ministros ha destruido más iglesias que el mismo diablo. Ha destruido un pastor hablando mal de otro con su oveja. Eso no se debe hacer. Óigame, usted como líder, si usted es líder, o algún pastor amigo mío que me está oyendo, nosotros no debemos permitir que nuestros líderes hablen mal de otro pastor con ovejas, porque estamos dañando el corazón. Dios no quiere una iglesia dividida. Imagínate, que por eso es que la gente no se convierte. Si los mismos cristianos se critican entre ellos, si los mismos cristianos envidian a otros, porque yo he visto religiosos que envidian las camionetas de los pastores que tienen camionetas, gloria a Dios por ellos. Yo no tengo ni una bicicleta, pero yo sé que mi tiempo llega, y el tiempo de Dios es bueno, es perfecto. Ahora, con esto que estamos viviendo, ¿para qué una camioneta? Necesitamos el Espíritu Santo. La camioneta no te va a cuidar del coronavirus. El Espíritu Santo te ayuda a prevalecer en la tentación más grande y en la prueba más grande que el mundo pueda enfrentar. Ahora, ese afán desmedido de querer ser reconocido, de querer que todo el mundo le diga hombre de Dios, lo que pasa es que vemos mucho al profeta